Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a hacer la explicación de la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en nuestro libro CEP, en el bloque número 2, el desafío número 23, página 44. Ahora bien, estos desafíos se enfocan en trabajar lo que es una recta numérica. Recordamos que para la recta numérica simplemente debemos comprender la manera de cómo dividir correctamente, ya que podemos tener esto y esto es una recta numérica. Podemos comenzar desde el 0 y podemos ponerle los números que se necesiten o que debamos usar. Por ejemplo, si yo pongo de 0 a 1, indico que solamente tengo una unidad, una parte entera. Y si por ejemplo dentro de esta recta me pidieran ubicar el número decimal punto 5, sabemos que punto 5 es la mitad de un entero. Entonces, como es la mitad de 0 a 1, tengo que buscar la mitad y ahí lo voy a colocar para que aproximadamente quede aquí el punto 5. ¿Sí? Entonces, la parte que a veces se complica es cuando tenemos que ubicar dentro de una misma recta varios números, fracciones, etcétera. Supongamos que queremos ubicar punto 25. Aquí, supongamos que aquí es punto 5 o punto 50. Vemos que punto 25 es exactamente la mitad de punto 50. Por lo tanto, si de aquí a aquí está el punto 5 o el punto 50, a la mitad de distancia entre estos dos debe de estar el punto 25. Aquí quedaría el punto 25. Ahora, esto es cuando hablamos con puntos decimal. Podemos aplicarlo con números enteros sin punto decimal y con fracciones. Vamos a poner ejemplos. Para este ejemplo tenemos una recta que comienza en 0 y acaba en 3. Tengo que ubicar 3, 2, 1 y 1.5. Entonces, primero vamos a ver que el más grande es el 3. Por lo tanto, el 3 aquí está. Entonces, este aquí se quedaría, el 3. Ahora el 2. ¿Dónde quedaría el 2? Primero, como estamos viendo que es hasta 3, lo tengo que dividir en partes iguales. Por lo tanto, antes del 3, ¿quién está? Y después, antes de ese, ¿quién está? Entonces, antes del 3 debe estar el 2 y antes del 2 debe estar el 1. Entonces, me faltan 2 por ubicar, por lo que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, lo dividimos de la siguiente manera. Fíjense, deben ser 3 partes. Aquí quedaría el 1, 2 y aquí está el 3. Entonces, ya tengo el 3, ya tengo el 2, ya tengo el 1 y me falta el 1.5. Ahora, 1.5 está entre 1 y el 2. ¿Por qué? Porque de 1, ¿sí? Pero es 0.5, no se pasa del 2, no llega al 2. Entonces, tiene que estar entre estas dos cantidades. Vemos que es 0.5, como en el ejemplo anterior, 0.5 era la mitad, entonces aquí tiene que ser la mitad. Pero ahora entre 1 y el 2, por lo tanto el 1.5 quedaría aproximadamente aquí. Para este último ejemplo vamos a utilizar fracciones. Fíjense que como son fracciones, puede ser también de 0 a 1 o más de 1. Lo importante es ver en cuántas partes debo dividir y cuántas voy a tomar. Vamos a utilizar colores diferentes. Por ejemplo, para un medio, el 2 me indica que un entero lo voy a dividir en dos partes. Y de esas dos partes voy a obtener solamente una. Entonces, de 0 a 1 lo voy a dividir en dos partes. Vamos a poner en dos partes. Ahí está, dos partes. Ahora, de estas dos, 1 y 2, voy a agarrar uno nada más, porque esto es lo que me indica. Entonces, el 1/2 quedaría aquí. ¿Por qué quedaría ahí? Porque si lo pongo acá, aquí ya serían 2/2. Entonces, este se queda acá. Vamos con la siguiente fracción.
Un cuarto. Vemos que ahora nos están pidiendo dividir en 4 partes. Entonces, lo que debemos hacer es dividir en 4 partes, pero hay que tomar en cuenta que es de 0 a 1. No voy a dividir de 0 a 1/2 en 4 partes, ni de 1/2 a 1 en 4 partes. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir todo en 4 partes. Así como lo tenemos únicamente en 2. Por lo tanto, si aquí sacamos la mitad, aquí sacamos la mitad, fíjense, 1, 2, 3 y 4 partes. Ahora, de estas 4 partes, ¿cuántas voy a agarrar? Únicamente una parte. Entonces, 1 y aquí quedaría un cuarto. El siguiente, que es 3 cuartos. Como ya tengo dividido en 4 partes, bueno, pues puedo contar sin volver a dividir. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí quedaría la fracción de 3 cuartos. Vamos con el último ejemplo. Fíjense bien. Tengo que ubicar todas las fracciones en esta misma recta numérica. Pero tenemos un pequeño problema. El problema es que está de 0 para 5. Entonces, tengo que dividir en las partes que me hacen falta. Antes de 5 tiene que ir el 4, 3, 2, 1. Entonces, tengo que ubicarlos para que yo pueda sacar las partes correspondientes, ya que cuando hablamos de fracciones siempre es de una unidad. Hasta aquí tenemos 5. Entonces, hay que dividirlo para poder ver en qué partes quedarían. Por ejemplo, fíjense que antes del 5 me falta el 4, 3, 2 y 1. 4 partes. Entonces, dividimos en mitad, aquí otra mitad y aquí otra mitad. Por lo tanto, aquí estaría el 1, 2, nos falta 1. Entonces sería un poquito más para acá. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios respectivamente. Ya que tenemos todo en unidades, acá hay 1, 2, 3, 4 y 5, buscamos 3 medios. Nos dicen que voy a dividir de a 2 partes, entonces de 0 a 1 lo divido en 2 partes. Listo. Me dicen que después de dividir voy a tomar 3 partes, entonces 3, 1 y 2. Me está faltando una parte, entonces tengo que dividir la siguiente unidad, que sería de 1 y 2. ¿En cuántas partes? En 2. Entonces, ahora sí, vamos a contar 3 mitades. 1, 2 y 3. Entonces, aquí quedaría la fracción de 3 medios. Siguiente, 5 tercios. Ahora, me están diciendo que cada unidad la voy a dividir en 3 partes. Ya no en 2, ahora van a ser en 3. Entonces, tengo que acostumbrarme que debo usar la misma recta. Entonces vamos a dividirlo ahora en 3 partes. Ahí está. Fíjense, las partes que van a estar en tercios van a ser el color negro. Entonces, me están pidiendo 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos hasta aquí 5. Por lo tanto, aquí en este espacio de aquí nos quedaría los 5 tercios. Pasamos a los cuartos. Como siguen los cuartos, vamos a dividir cada unidad en 4 partes. Como vemos que aquí ya se nos está acabando el espacio y nos vamos a confundir mucho, vamos a tratar de simplificar las fracciones. ¿Cómo que simplificar? Vamos a tratar de ver cómo nos quedaría algo más pequeño o si son partes enteras. Ejemplo, si aquí dividía 3 entre 2, me iba a quedar 1.5. ¿Sí? Aquí si divido, me va a dar el valor en punto decimal de donde quedó la fracción. Entonces, si divido 8 entre 4, nos va a quedar a 2. Esto quiere decir que aquí en el 2 tendríamos que colocar la siguiente fracción, que es la de 8 cuartos. Es decir, que aquí quedaría los 8 cuartos. Luego 16 lo divido entre 4, pues me queda exactamente a 4. Entonces, la última fracción la colocaría hasta el número 4, aquí.
que serían los 16 cuartos.